Estimados jóvenes del primer grado de secundaria, reciban un cordial saludo de mi persona, su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos el movimiento de traslación. Ya saben ustedes que la Tierra tiene una serie de movimientos, pero para efectos de la importancia de la biosfera solo nos interesan dos, ¿no? El de rotación y el de traslación. En el video anterior estudiamos el de rotación y ahora estudiaremos el de traslación. El de traslación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. No vamos chuecos. Alrededor del Sol, ¿sí? Y se describe una órbita de forma elíptica que mide aproximadamente 930 kilómetros. ¿No? Es una órbita bastante grande, enorme, ¿no? Aquí podemos ver el diagramita, ¿no? Como miren, a medida que se va moviendo alrededor del Sol, ¿no? El Sol está aquí, ¿no? Más o menos aquí el centro, ¿no? Vamos a dibujar acá el Sol. Más adelante vamos a ver. ¿Ya? Pero vamos a poner ahí está el Sol y va dando vueltas, ¿no? Pero así como va dando, trasladándose, también va dando vuelta sobre su propio eje, ¿no? Es como un trompo, ¿verdad? ¿No? Es como un trompo, ¿ya? Pero que gira alrededor del Sol. Bien, datos. Su duración es de 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos, que se le conoce como año trópico, ¿sí? Año trópico. La velocidad es de 30 kilómetros por segundo promedio, ¿no? Y el sentido es antihorario, o sea, va hacia acá. El horario, ¿cómo es horario? Tenemos ahí el reloj y horario es cuando las agujas se mueven para aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Las agujas se mueven por acá, ¿verdad? El 1, el 2, ¿no? Se van moviendo las agujas así, ¿verdad? ¿Ya? Hacerlo de nuevo, me he olvidado de... Ya. Ahora sí, ¿no? Las agujas se van moviendo acá, ¿verdad? Ese sentido horario, ¿sí? Si miran su reloj, ese es el sentido horario. Correcto, ¿sí? En cambio, la rotación es sentido antihorario, ¿sí? Tenemos ahí, el movimiento genera el denominado año, el cual puede ser, este año puede ser trópico, civil o bisiesto. ¿Qué es el trópico? Es el que hemos visto, ¿no? El que se realiza en el espacio, ¿sí? Es el tiempo que demoran los rayos solares en caer 2 veces consecutivos sobre uno de los trópicos, ¿ya? Es decir, los rayos en un momento caen sobre un trópico. Vamos a ver si lo he puesto más acá. Sí, acá. Aquí están los trópicos, por ejemplo, ¿no? Hay un momento en que los rayos van a quedar acá, van a caer aquí. En el movimiento de traslación, los rayos en un momento caen ahí. Luego más adelante sigue moviéndose la Tierra y ahora los rayos caen aquí. ¿Por qué? Estos son los trópicos, perdón, ¿no? Ahí están los trópicos, ¿ya? ¿Sí? Entonces acá se encuentran los trópicos, acá. Perdón, me había confundido. Aquí son los trópicos y aquí son los trópicos, ¿ya? Y esta zona es la zona ecuatorial. Todo esto es la zona ecuatorial, ¿ya? Cuando los rayos caen en los trópicos, así como están viendo acá, caen 2 veces. Primero cae en uno y luego cae en el otro. Es en el norte y luego cae en el sur, ¿ya? Por eso se llama año trópico, ¿ya? Porque es el tiempo que demoran los rayos solares en caer 2 veces consecutivas sobre uno de los trópicos. Dura 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. El civil es el lapso del tiempo que rige las actividades humanas, o el calendario normal, ¿no? 365 días. Y el bisiesto, que ocurre cada 4 años, se le agrega un día más al mes de febrero, ¿no? Excepto cuando es centenario y sus 2 primeras cifras no son divisibles por 4. ¿Ya? Entonces, hoy, este año, por ejemplo, es un año bisiesto y sería aquí 366, ¿no? Acá hay que corregir ahí 366, ¿ya? Días, cuando es bisiesto. Consecuencia, la primera consecuencia de la traslación terrestre son las estaciones, que son las posiciones de la Tierra en su traslación, las cuales tienen una duración de 3 meses cada una aproximadamente, ¿no? Poseen como característica que son opuestas por hemisferio. Vamos a explicar esto de acá. Opuestas por hemisferio, ¿no? Acá en el hemisferio norte, si en el hemisferio norte hay verano, en el hemisferio sur hay invierno. Si en el hemisferio norte se produce el otoño, en el sur se produce la primavera.
Si en el norte es invierno, en el sur es verano. Si en el norte es primavera, en el sur es otoño, ¿no? ¿Nosotros en dónde estamos? Nosotros estamos aquí, en el sur, ¿sí? Nosotros estamos aquí en el sur, ¿ya? Un papel importantísimo en el mecanismo de las estaciones lo juegan los momentos astronómicos llamados. Vamos a ver cuáles son esos momentos astronómicos. Esos momentos astronómicos son el solsticio y el equinoccio. Vamos a ponerlo más arribita para ver si se puede ver. Ahí está, ¿no? Solsticio. Cuando los rayos solares caen verticales sobre los trópicos, ¿ya? Sobre los trópicos. Dan origen a las estaciones extremas. ¿Cuáles son las estaciones extremas? Verano, invierno. Esas son las estaciones extremas. ¿Sí? El solsticio boreal. ¿Boreal qué significa? Norte. Cuando los rayos solares caen verticales, ¿no? Sobre el norte, sobre el trópico norte. ¿Cuál es el trópico norte? El trópico de Cáncer. Cuando el solsticio es austral, cae sobre el trópico del sur, que es el de trópico de Capricornio. El boreal se inicia el 21 de junio y el austral se produce el 22 de diciembre. Nosotros estamos en el sur, austral. Boreal, norte. Austral, sur. ¿Sí? Entonces, 22 de diciembre, austral. ¿Qué nos va a corresponder? Verano. En el sur. Y en el norte sería invierno. Pero en el 21 de junio caen los rayos en el norte. Entonces el norte va a ser verano, el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur vamos a tener invierno. De ahí que aquí en el 21 de junio, ¿no? Entonces, aquí sería, por ejemplo, en el norte, verano, cuando es junio, ¿no? Y nosotros estaríamos en invierno. Cuando es en diciembre, nosotros estaríamos en verano y el norte estaría en invierno, ¿verdad? Vamos a hacerlo con colorcitos mejor, a ver. Cuando en el norte es verano, ¿no? En el sur es invierno, ¿sí? Y el contrario, cuando en diciembre es verano, en el norte es invierno, ¿sí? Muy bien. El equinoccio. Cuando los rayos solares caen verticales sobre el ecuador, ¿sí? Dan origen a las estaciones intermedias. ¿Cuáles son las estaciones intermedias? Otoño y primavera. El equinoccio de marzo, el 21 de marzo, se empieza aquí, por ejemplo, en el norte. Por ejemplo, este es el norte, ¿no? En el equinoccio de marzo, 21 de marzo. ¿Qué se produce en el norte? Primavera. Mientras que nosotros estamos en otoño, ¿sí? Luego, ¿qué se produce en el norte? En el sur, el 23 de septiembre, primavera, ¿sí? ¿Ya? Y en el sur, en el norte, se produce otoño, ¿sí? Entonces son opuestos, ¿ya? Son opuestos, ¿ya? Esto rige para el norte y esto rige para el sur, ¿sí? La variación, ¿no? Aparente del tamaño del Sol es otra consecuencia. Perihelio es cuando la Tierra está a menor distancia del Sol y parece que el Sol fuera grande. Y afelio es cuando la Tierra está a mayor distancia del Sol y parece que el Sol estuviera, si fuera de menor tamaño, ¿verdad? ¿Qué otras consecuencias? Tenemos el cambio de aspecto de la bóveda. A ver, esto lo vamos a explicar. Vamos a explicarlo acá. Por ejemplo, desde aquí hay una constelación de estrellas, ¿no? Acá hay una constelación de estrellas. Se pueden ver. Aquí hay otra constelación de estrellas que, por ejemplo, los ven, ¿no? Pero estas ya no se ven. Entonces, acá hay otras constelaciones y acá hay otras constelaciones. Es decir, que la bóveda celeste cambia, ¿no? Y vamos viendo otras constelaciones, otro juego de estrellas, ¿ya? A eso se refiere. Variación en la duración del día artificial, ¿no? El tiempo con luz solar, ¿ya? Y las zonas térmicas. Tenemos acá la zona polar norte, zona templada norte, la zona tropical norte, la zona tropical sur, la templada sur y el polo solar. Les decía, ¿no?
les decía hace un momento que si los rayos caen aquí, ¿no? ¿Ya? Caen verticales, a ver, sí, caen verticales, ¿no? Cuando los rayos caen así verticales, entonces tenemos, en el norte tendríamos verano, y cuando caen los rayos verticales aquí en el sur, ¿no? Tendríamos verano. Profe, ¿cómo es esto del sur o del norte? Recuerden que la línea ecuatorial divide a la Tierra en dos partes, norte y sur, ¿no? Entonces aquí tenemos el solsticio boreal y aquí tenemos el solsticio austral. Y cuando los rayos del sol caen directo, ¿no?, en el ecuador, entonces tenemos los equinoccios, ¿sí? Aquí los solsticios y aquí los equinoccios, ¿entendido? Aquí está el trópico de Cáncer y aquí está el trópico de Capricornio, ¿ya? Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, el círculo polar antártico y el círculo polar ártico, ¿ya? ¿Sí? Entonces tenemos aquí las zonas térmicas, ¿ya? Bien, jóvenes, eso es todo con respecto al movimiento de traslación. Tienen sus actividades ahí, ¿sí? Ya un pequeño esquema de los dos movimientos, ¿no? Sobre su propio eje, qué movimiento es, alrededor del Sol, qué movimiento es. Y completar las actividades que se les pide. Bueno, sin más, nos vemos Dios mediante el próximo video con la próxima clase y el próximo curso. Cuídense, hasta luego.